un tema de mucha actualidad, bueno, de actualidad de hace ya unos años, es el entrenamiento interválico de alta intensidad, cuyo acrónimo en inglés es HIIT, con dos Is, que no se debe olvidar. Bien, ¿cuál es el significado del acrónimo? El significado del acrónimo es bien sencillo de entender, porque a la H se refiere a high, es decir, elevada o alta, la I se refiere a intensidad, las otras letras son la I de interval y la T de training. Por tanto, lo crucial en este tipo de entrenamiento interválico es que es un entrenamiento interválico de alta intensidad, por eso está señalado en rojo. Bien, un ejemplo. Un ejemplo de entrenamiento interválico en general, ¿no? Para la persona que esto lo maneje, pues le parecerá una infinidad de ejemplos. Para el que no, pues bueno, puede resultarle ligeramente clarificador. ¿En qué consiste? Pues que una determinada distancia, por ejemplo 10.000 metros, se divide en una serie de trocitos que se llaman intervalos, que son una distancia cada vez más pequeña. Se divide, por ejemplo, pues en 1.000 metros. Por lo tanto, serían 10 veces 1.000 metros, que es lo que se conoce como repetición. Por tanto, el intervalo es la distancia recorrida y la repetición es el número de veces que se repite esa distancia. Naturalmente, como la intensidad es mayor que si corriera el sujeto 10.000 metros seguidos, pues tiene que haber un descanso entre cada una de las repeticiones. Por tanto, el tercer eh, aspecto o parámetro de un entrenamiento interválico es el descanso, es decir, tiempo que se está inactivo total o parcialmente. Supongamos que se descansa 1 minuto, pues ese sería el descanso. Finalmente están lo que se conoce con el nombre de las series. ¿La serie qué es? Pues las series es repetir el fraccionamiento varias veces. Por ejemplo, por repetir 2 o 3 veces el fraccionamiento de 10 veces 1.000 metros descansando 1 minuto. ¿Cuál es el incluir de este tipo de entrenamiento? Pues naturalmente el incluir es la intensidad, ¿no? Que se hace en cada intervalo. Bien, ¿cuáles son las presumibles ventajas de este tipo de entrenamiento? Pues que obviamente al fraccionar la distancia, como he dicho, puedo correr, digamos, la distancia total en menos tiempo. Por ejemplo, los 10.000 metros lo hacemos a paso rápido, a 6 minutos cada kilómetro, en vez de hacer cada 1.000 metros a paso rápido, lo hacemos tratando, de 5 minutos cada minuto. Por lo tanto, aumentaríamos la intensidad. Es el ejemplo de estos high, depende de la condición física, claro. Si la condición física es mala, pues esto es high, claro, porque caminar rápido o caminar trotando o hacer la distancia trotando, pues es high para algunos. Para un enfermo, por ejemplo, cardiópata, no importa, menos high. El high depende mucho de la condición física del sujeto. ¿Cuál es la segunda ventaja? Que a mayor intensidad, presumiblemente, mayores son las adaptaciones del organismo. Sería la siguiente inmediata para anterior. ¿Cuál es la tercera ventaja? Que hay que descansar entre las repeticiones para recuperar el organismo, cosa que en un entrenamiento continuo, pues no, si estás cansado no lo recuperas porque tienes que practicar. La forma de recuperarlo es disminuir la intensidad. Y finalmente hay que descansar entre las series, 2 o 3 series de 10 repeticiones por 1.000 metros, pues hay digamos, descansar, lógicamente, entre las series y además de las repeticiones. Bien, el resultado, mayor volumen, mayor intensidad y mayor adaptación. Bien, esta es una tabla que está sacada de los libros de entrenamiento en las cuales se expone. En la primera columna se expone el método de entrenamiento,
en el segundo un ejemplo y en el tercero el ejemplo. Bien, los entrenamientos, pues depende del intervalo, si es largo, si es medio o si es corto o muy corto. Y se llaman intervalo extensivo de intervalos medios, intervalo extensivo de intervalos cortos, intervalo extensivo de intervalos muy cortos. Luego hay otros métodos, como es el método de las repeticiones, también muy parecido al anterior, dependiendo de los intervalos. Pero ¿qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es que, claro, cuando los inventores, entre comillas, porque no habían inventado nada, nada más que haber acoplado lo que les había dado la gana sobre los métodos de entrenamiento, propusieron el HIIT. Entonces, claro, hay una confusión tremenda entre qué son series, qué son repeticiones, cuál es la intensidad, cuáles son los descansos entre las repeticiones y entre las series. Y está la confusión que cuando se lleva sobre todo a la salud y a las determinadas patologías es un disparate, pero completo. Disparate, pero completo. En general, los que proponen los métodos del HIIT, pues se dan cuenta que cada HIIT, atendiendo las dos palabras del acrónimo, la H y la I, pues podría ser cualquier cosa, ¿no? Entonces empezaron a hacer unas subdivisiones de los HIIT, pero siempre y cuando la intensidad fuera muy elevada. Y entonces tenemos el HIIT de intervalos cortos, de 100 a 120% del consumo máximo oxígeno o del consumo pico o la frecuencia cardíaca pico, de intervalos medios del 95 al 100% del V2 pico o frecuencia cardíaca pico, e intervalos largos del 85 al 90%. Es decir, en cualquier caso, como se ve, la duración de los intervalos y el descanso de la repetición. Como se ve, lo que proponían, pensando que era algo de alguna manera novedoso, que no lo es, pues es hacer una intensidad superior como mínimo al 85%, porque el resto de los métodos HIIT propuestos están siendo por debajo, por encima del 85%. Bien. Pero claro, eso realmente no es nada novedoso, porque el método de intervalos medios y largos se asocia o se parece mucho al método extensivo de intervalos cortos, al método de repetición de intervalos largos y al método de repetición de intervalos medios. Por tanto, no han inventado nada, no han inventado nada los yanquis, nada más que poner en valor teóricamente una cosa que ya está. Bien, en definitiva, ¿qué es? Pues el HIIT es realmente pues, dar una paliza a un sujeto, una paliza considerable, puesto que poner al organismo por encima del 85% me da igual si es del V2 peak, de la frecuencia cardíaca peak o de lo que de la gana peak, pues es una paliza. Entonces la pregunta sobre qué se desatan es, ¿aplican esta intensidad los deportistas de élite? Si así fuera, ¿cuántas veces a lo largo de la temporada? Segunda cuestión, ¿es asumible que una persona que no se dedique al 100% a entrenar puede realizar esta barbaridad de entrenamiento interválico? Y tercera, si una persona presumiblemente sana no puede entrenar HIIT, ¿cómo lo puede hacer una persona con una determinada patología? Estas preguntas que son obvias y que, bueno, pues las contestan de una manera un poco, un tanto extraña, ¿no? Para mí, claro. Bien, aquí he puesto un ejemplo, que es un ejemplo que ya está puesto en YouTube, que es la respuesta, digamos, el caso número 18, que ya puse hace muchísimo tiempo, que es la respuesta del organismo al ejercicio interválico y que está publicado el 13 de enero del 2022, con el enlace que tienen ahí. De forma breve, ¿en qué consistió el asunto? Consistió el asunto en hacerle a unas personas que intervienen en un estudio de hierro, pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es decir, 8 repeticiones. ¿De cuánto tiempo? Pues aproximadamente de 3 minutos. ¿Con cuánto descanso? Por 1 minuto. ¿A qué intensidad? Una intensidad que estaba por encima entre el umbral
aeróbico anaeróbico, es decir, muy cercana a lo que yo propongo. A la otra persona se le hizo exactamente lo mismo, pero con la cuestión de que esa persona también hizo las mismas series, pero sin poder de alguna manera acometer la propuesta de entrenamiento. Una estaba entrenada, la otra estaba nada entrenada. Con lo cual, pues quiere decir que si una persona sana, pero no entrenada, no es capaz de soportarlo, pues significa que llevar a cabo. Y este ejemplo lo he puesto recordando a ese caso número 18, publicado el 13 de enero del 22, para que el lector, o escucha todo esto, pues si quiere pueda mirar. Bien, entonces, la pregunta, obviamente, que puede hacer cualquier persona, dice, bueno, vamos a ver, señor Calderón, si no se debe aplicar el HIIT en personas enfermas, ¿por qué el HIIT está tan de moda? Aquí abajo, ven, hice hace ya tiempo, pues un estudio, un estudio sencillo, porque lo hace realmente PubMed, es el número de registros que hay sobre HIIT desde aproximadamente desde el principio, que se tienen noticias publicadas de este entrenamiento. Y el aumento exponencial a partir de 1990. Lo que quiere decir que, bueno, si hace más de un siglo este tipo de entrenamiento mejora la condición física de los deportistas, pues se preguntaron por qué no pueden mejorar las personas que tienen peor condición física y además están enfermas. Pues la cuestión. ¿Por qué no aplicar métodos más rápidos y presumiblemente mejores para contribuir a la mejora de los pacientes con patologías, por ejemplo, del sistema cardiovascular? Bien, y ese fue un poco, por decirlo así, la idea de poner el HIIT para cualquier persona. Pues no me estoy refiriendo para enfermos. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que cuando te metes en los estudios que analizan las diferencias en entrenamiento continuo, es decir, en el ejemplo primero por los 10.000 metros y el entrenamiento interválico, que serían 10 series, digo 10 repeticiones de 1.000 metros, descansando pues un minuto o lo que sea, y a la intensidad correspondiente, pues está más que demostrado que el entrenamiento continuo produce adaptaciones al organismo. Entonces, ¿mejora las adaptaciones por el entrenamiento interválico? Pues muchas veces son cuestiones sutiles. Por ejemplo, hablan de mayor eficacia y menor coste económico del HIIT. Tiene narices que el argumento sea ya es decir, que por una cuestión de económica y de eficacia propongan el HIIT en vez del entrenamiento continuo. Pues me parece, digamos, pues un poco lamentable ese argumento. En segundo lugar, la definición del HIIT pues es la que cada uno quiere poner. En el ejemplo anterior, pues a lo mejor para ello, para una gente el HIIT era eso, y no estaban, digamos, desvariados. ¿Por qué? Porque cuando ya vieron que para proponer el HIIT la intensidad mínima era mayor del 80%, la dificultad en pacientes cardíacos ya es más difícil, 80%. 80% con la dificultad que tienen, que están enfermos, que son gente no habituada a hacer ejercicios, etc. La carga de trabajo en porcentaje del V2 máximo o V2 pico. ¿Qué se hace? ¿Se mide o se estima? Si se estima, ya estamos en un dolor. Y luego, mayor efectividad del HIIT que el entrenamiento continuo. ¿Qué parámetros mejoran más? ¿Cómo se mide? Pues todo eso. Son cuestiones que obviamente pues no quedan nada claras en los estudios que han comparado entrenamiento continuo versus entrenamiento intervalo. Bien. En resumen, el entrenamiento interválico es necesario incluirlo en los programas de prescripción, el intervalo. No estoy hablando del HIIT, sino del intervalo. Segundo, no es necesario eliminar un HIIT. Hay que eliminar dos letras, la H y la I.
y se consiguen idénticos efectos con otros tipos de entrenamiento continuo, con variación de intensidad, que el entrenamiento interválico a una determinada intensidad. Por tanto, en definitiva, pues yo considero que por más estudios que haya sobre el HIIT, a mí, sinceramente, no me convence.